Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, maestro, buenos días. Hola maestra, bien, gracias. ¿Y usted? Buenos días, bien, bien. Hola, maestra, muy bien, gracias. ¿Cómo anda? Qué bueno que están bien. No alcancé a revisar sus exámenes, pero ya de este fin no pasa, ¿sí? Yo espero que entre mañana y el sábado. Una disculpa, ya les había dicho que los iba a revisar, pero no alcancé. ¿En qué nos quedamos? Vimos hasta dónde llegamos. Sí escribimos cómo era ese I menos A, ¿verdad? Ah, sí, pues les había dicho que checaran cómo calcular la matriz inversa, ¿cierto? Sí, nos quedamos en el desarrollo. ¿Cómo nos quedó ese I menos A? ¿Cómo es la matriz? La primera columna, o le digo la matriz. Sí, por renglones. Por renglones. Es Ajá. S más 2, Ok. menos 1 y 0. El segundo renglón es Sí. 3, 5, menos 1. Y el 5. tercero es... Ah, no, ese, perdón. S, ok. Sí. Y el segundo es 4, 0 y S. No se ve lo que estoy escribiendo, ¿verdad? No. No. Déjenme checo. Ok, entonces esa era la matriz SI menos A y necesitábamos su inversa. Entonces, ¿checaron cómo calcular la matriz inversa? Yo encontré que era la adjunta de la matriz transpuesta sobre su determinante. Ok, ¿y cómo es la matriz adjunta? ¿Cómo calculamos la adjunta? La adjunta era eliminando los renglones y las columnas. Bueno, el renglón en la columna del elemento que se quiere calcular, ¿no? Y después sacar la determinante de la matriz restante. Ok. Ajá, la adjunta es una matriz de cofactores. ¿Y eso qué dices? Son los cofactores. El determinante que nos queda eliminando el renglón y la columna del elemento donde estamos buscando el cofactor. ¿Sí? Entonces, sí es el determinante, pero recuerden que también hay que agregarle un signo. El puro determinante se conoce como menor. Si al menor le agregamos signo, entonces ya se vuelve un cofactor. Y la adjunta es una matriz de cofactores. Y además, pues es transpuesta. Entonces, de los signos, pues nada más es en los lugares donde tenemos la posición, la suma de la posición un par, un número par, pues es positivo. Y donde nos da un número impar,
es un número negativo. Entonces, los signos son los signos. Y ahorita vemos los menores. Los signos de la matriz, cuando ya estemos sacando los cofactores, como por ejemplo en el primer elemento es 1, 1, la suma nos da un número par, entonces es un número positivo. El signo que va a tener es un número positivo. Y luego el que sigue, que es 1, 2, la suma es un número impar, entonces es negativo. El que sigue es el 1, 3, la suma es un número par, entonces nos da un número positivo. Y luego, bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque la matriz nada más tiene tres columnas. Entonces, en el siguiente renglón es el elemento 2, 1. Igual, la suma nos da un número impar, 2 más 1, entonces es negativo. El siguiente sería el 2, 2, la suma nos da un número par, entonces es positivo. ¿Sí? Entonces, se saca así, viendo la posición en la que estamos, ¿sí? Sumando renglón, columna, y si nos da par, es positivo, si nos da impar, es negativo. O simplemente, pues si ya sabemos esto, pues vamos alternando los signos. ¿Sí? Los alternamos por columnas y por renglones. En el primer renglón van alternados, más, menos, y luego por columnas también van alternados. Si empezamos con positivo, entonces la siguiente negativa, la siguiente es positiva. Y también lo alternamos por renglones. Entonces la primera es positiva, después negativa, después positiva. Entonces esos son los signos que hay que agregarles a los menores. Los menores es lo que Francisco decía, los menores son los determinantes que calculamos al quitar el renglón de la columna del elemento al cual estamos calculando su menor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos ahora a decir los menores para esta matriz. Pues ahorita lo vamos a mencionar todo, pero pues ya conforme se vayan acordando, pues les va a ser más sencillo estar calculando esto. Entonces, vamos a ver los menores. Todos los menores. Entonces, el menor al primer elemento, al S más 2, al que está aquí, sería quitar ese renglón y esa columna. Entonces nos va a quedar solamente, los voy a poner por separado mejor. Por ejemplo, el menor para el elemento 1, 1, que es el de S más 2. Su menor es quitando ese renglón y quitando esa columna, el determinante que nos queda. S menos 1, 0 y S. ¿Sí? Ese es para el menor de 1, 1. Y luego el menor del elemento 1, 2. ¿Sí? Entonces quitamos el primer renglón y quitamos la segunda columna. Entonces los elementos que nos quedan, les calculamos el determinante. Sería 3 menos 1, 4 y S. Y luego el menor 1, 3. Igual quitamos el primer renglón, la tercera columna y los elementos que nos quedan los ponemos en el determinante, que sería 3, S, 4 y 0. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular eso para cada uno de los elementos. En realidad, pues no son muy complicados porque nos van a quedar determinantes de 2 por 2. Entonces,
ya sabemos cómo calcular esos determinantes. Pues, si no es necesario, pues no hay que escribir todo esto. Esta definición de cada uno de los menores, ¿no? Podemos escribir directamente lo que nos queda en la matriz de menores. ¿Sí? Entonces, ahorita sí los voy a escribir. Vamos a ver cuánto nos dan estos elementos y vamos a ir escribiendo la matriz de menores. Voy a escribir la matriz de menores también de este lado. Entonces, aquí vamos a tener todos los menores. Entonces, el 1, 1, ¿cuánto nos da? S cuadrada. S cuadrada, el 1, 2. Menos 3S más 4. Sería positivo, ¿no? 3S. Ajá, 3S. No se toma en cuenta el signo de la... Bueno. Es que ya estás tomando tú el signo de arriba. Sí. Ok. La matriz de menores, por definición, no está tomando en cuenta todavía esos signos. Hasta después, la matriz de cofactores toman los menores con los signos. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo así, nada más con los determinantes. Entonces, sí sería 3S más 4. Y el 1, 3. Menos 4S. Menos 4S. ¿Sí? Entonces, esos valores, estos determinantes los vamos a poner en el primer renglón de la matriz de menores. Lo voy a borrar para ponerla a este lado porque están, es 3S más 4. Sí, entonces por esta ocasión lo estamos haciendo así como por pasos. Ya después pues dependerá de cada uno qué tantos pasos necesitan hacer. ¿Sí? Pues nada más ahorita para que quede claro el proceso vamos a hacerlo por pasos. Entonces el primero era S cuadrada. Era 3S más 4. ¿Sí era positivo? Sí, maestra. 3S más 4. Y el último es menos 4S. ¿Sí? Y luego hacemos lo mismo para calcular los otros menores. Entonces, bueno, ahí ya calculamos el del primer renglón, entonces tendríamos que ir con el segundo renglón. Entonces, el menor 2, 1 es el determinante eliminando el segundo renglón, la primer columna. Entonces nos queda menos 1, 0, 0 y S. Y luego el menor 2, 2 sería eliminando segundo renglón y segunda columna. Entonces nos queda S más 2, 0, 4 y S. Y luego el menor 2, 3. Igual, eliminamos segundo renglón, tercera columna. Y nos queda S más 2, menos 1, 4 y 0. ¿Sí? ¿Cuántos nos dan esos determinantes?
El primero menos S. El segundo es S cuadrada más 2S. Y el tercero menos 4. Menos 4. Es positivo, ¿no? Ah, sí, positivo. 4. Entonces, tenemos menos S cuadrada más 2S y 4. Y luego, el último renglón sería el menor 3,1 igual determinante de lo que nos queda eliminando el tercer renglón y la primera columna. Entonces nos queda menos 1, 0, S, menos 1. Y luego el menor del elemento 3,2, eliminando tercer renglón, segunda columna, nos queda S más 2, 0, 3 y menos 1. Y luego el menor del elemento 3,3, quitando tercer renglón, tercera columna, nos queda S más 2, menos 1, 3 y S. ¿Sí? ¿Qué nos quedan de estos determinantes? A mí me queda 1. En el segundo me queda menos S menos 2. Y en el tercero S cuadrada más 2S más 3. S cuadrada más 2S Más 3. más 3. Entonces, esos son los menores de el último renglón. Menos S menos 2 y S cuadrada más 2S más 3. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos los menores, ya vimos el signo o la regla de signos, y con estos dos, juntando estos dos, hacemos la matriz de cofactores. Entonces, la matriz de cofactores es uniendo estas dos matrices, la matriz de signos y la matriz de menores. Entonces, la matriz de cofactores sería solamente cambiando los signos en donde tenemos los negativos, los demás pues quedarían igual. Entonces, el primero sería S cuadrada, el que sigue después es con un signo negativo, entonces es menos 3S menos 4. Y el tercero, perdón, es positivo, entonces se queda igual, menos 4S. Y luego en el segundo renglón, el primero es negativo,
Entonces es S. El segundo se queda con el signo S cuadrada más 2S. Y el tercero es negativo, entonces es menos 4. Y luego en el último renglón es más, y luego menos, S más 2, y luego más. S cuadrada más 2S más 3. Entonces, esa es la matriz de cofactores. ¿Sí? Entonces, esa es la matriz de cofactores. La matriz adjunta, que aparece en la fórmula del cálculo de la matriz inversa, la adjunta de SI menos A, es la misma matriz de cofactores, pero transpuesta. Entonces, a ver si cabe, si no, bueno, voy a escribir lo que queda aquí. Entonces, es la misma matriz de cofactores, pero transpuesta. Entonces, el primer renglón ahora va a ser la primera columna. S cuadrada menos 3S menos 4 y menos 4S. Y luego el segundo renglón va a ser la segunda columna. Es S cuadrada más 2S y menos 4. Y luego el tercer renglón, la tercera columna. 1S más 2 y S cuadrada más 2S más 3. Entonces, esa es la matriz adjunta. Entonces, la fórmula para la matriz inversa nos dice que necesitamos la adjunta y necesitamos el determinante, porque es la adjunta sobre el determinante. Entonces, también hay que calcular el determinante de esta matriz, SI menos A. ¿Cómo calculamos ese determinante? ¿Cuántas formas conoce? ¿Qué formas conocen para calcular el determinante? De una matriz de 3×3. No sé cómo se llama, pero pues multiplicando las diagonales, ¿no? Ok, multiplicando las diagonales, pero para multiplicar las diagonales, ¿qué ocupamos? ¿Se puede hacer de cualquier matriz? ¿En cualquier forma?
es de la original, ¿no? O sea, de la que queremos sacar la inversa. ¿O cómo? Ok, de la que tiene, ajá, la que está hasta arriba, ¿no? Ese más 2, menos 1, 0, toda esa. Sí. Sí, ok. Pero entonces, si multiplicamos los elementos que ahí están, S más 2, S y S, ya obtenemos el determinante, ¿es lo que me dices? Pues se multiplica esa primera diagonal, luego se le suma otra diagonal, luego se le restan la diagonal, es que no sé cómo explicar. Bueno, se le resta la diagonal que es perpendicular a la primera diagonal. Ah, ok. En total son... Uh-huh. Ya te entendí, no te había entendido. Perdón. Ok. Voy a borrar lo que está en verde, ¿sí? De ahí no hay duda, o sí hay. Cómo calcular con los cofactores y la adjunta. ¿Sí lo puedo borrar? No, pero, ajá, los menores y los signos. Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, una forma sí es la que dice Francisco. Entonces, para calcular el determinante, si es con la matriz que tenemos original. Y hay que hacer esas diagonales. Entonces, una forma sencilla de verlo pues es ampliando la matriz, repitiendo las dos primeras columnas. Entonces, es volver a escribir la primera columna. Y luego ya hacemos todas las diagonales, ¿no? Y vamos a tener productos de elementos. ¿Sí era eso lo que me decías, Francisco? Sí. Entonces tenemos esas diagonales. No es completamente necesario que hagamos la matriz ampliada, ¿no? Si lo vemos desde la matriz original, pues nos quedamos con la pura matriz y desde ahí definimos estos productos. Y luego estos. Y los signos son iguales que cuando los hacemos con los determinantes. ¿Sí? Entonces, esa es una forma. Se puede hacer así, está bien, pero hay otra forma ya aprovechando los cofactores. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de esa forma? Calcular el determinante ya con los cofactores. Está agarrando una fila, una columna, ¿no? De aquí. Tomamos un renglón o una columna, la que nosotros queramos, y multiplicamos cada uno de los elementos que tenemos en la matriz original por su cofactor. Entonces, aquí la ventaja es que ya tenemos los cofactores, entonces pues ya nada más hacemos esos productos y pues sería solo un renglón o solo una columna, la que nosotros queramos. Entonces, son los elementos del renglón, la columna de la matriz original, a la cual estamos calculando la matriz inversa, por
los cofactores, sus respectivos cofactores. Entonces, pues para hacer menos operaciones podemos escoger el renglón, la columna que nos parezca más fácil, a lo mejor que tenga más elementos con 0, ya nos ahorra un producto, ¿sí? O que tenga más unos, es más fácil, ¿no? Pero pues es con cualquiera, y con cualquiera nos debe de dar lo mismo. Entonces, están esas dos formas. El determinante de la matriz original, extendemos y hacemos esos productos. Los signos son los mismos que para los determinantes. Hacia abajo son positivos, hacia arriba son negativos. O, como ya tenemos la matriz de cofactores, la podemos utilizar. Con la matriz de cofactores, por ejemplo, pudiéramos utilizar podríamos utilizar el último renglón. No sé, tenemos un 4, 0S, o a lo mejor la tercera columna, que también tienen ceros, o la segunda columna, que también tiene un 0. Entonces, cualquiera de esas dos columnas o el último renglón, pues es una buena opción porque ya nos están ahorrando una multiplicación con ese 0. ¿Sí? ¿Cuál tomamos? Pues la tercera columna se ve fácil, ¿no? La tercera columna. Ok. Entonces, si tomamos la tercera columna, y entonces tendríamos 0 por su cofactor. Su cofactor es menos 4S, pero ya no lo voy a escribir porque es por 0. Y luego tenemos menos 1 por su cofactor, que es menos 4. Y luego más S. Aquí cuando calculamos los determinantes ya todos los signos van a ser positivos porque ya los signos negativos ya están considerados en los cofactores. Entonces, solamente es una suma de todos esos productos. Entonces, es más S por su cofactor, que es S cuadrada, más 2S, más 3. ¿Sí? Entonces, nada más multiplicamos, sumamos y lo que nos queda es el determinante. ¿Cuánto nos queda? Queda 4 más S3 más 2S cuadrada más 3S. Ok. Voy a escribir nada más el 4 al final. Entonces es S cúbica más 2S cuadrada más 3S más 4. Más 4. ¿Sí? Para poner en orden el polinomio. Entonces, ahí ya tenemos el determinante. Entonces, ya tenemos la adjunta, ya tenemos Maestra, el determinante. Sí. Entonces, si hubiéramos elegido otra columna, ¿iba a salir el mismo resultado también? Debe salir el mismo resultado, a menos que nos hayamos equivocado.
Ok. Pero no debe de dar lo mismo. Si todo lo hicimos bien, si todos los cofactores están bien calculados, debe de darnos lo mismo. ¿Sí? Pero entonces son sumas. Es suma del elemento en la matriz original por su cofactor. Todos son es suma, todos son positivos porque ya los signos negativos y todo ya va considerado aquí en los cofactores. Recuerden que los cofactores ya tomamos en nuestra tabla de signos, entonces todo lo demás ya es con sumas. ¿Sí? No agreguemos otro signo negativo. ¿Sí? Entonces, del determinante, pues hay más formas de calcularlo, ¿sí? Como esta primera que pusimos aquí en gris. Pero pues yo les recomiendo, si ya tienen la matriz de cofactores, porque la deben de tener para escribir su matriz adjunta, pues calculen el determinante usando esa matriz. Es más rápido, son menos operaciones. ¿Sí? Y pues la forma más fácil de calcular la inversa sí es con este método, porque si no tendrían que utilizar la matriz extendida, donde ponen su matriz y la matriz identidad y luego están haciendo operaciones hasta llevar la matriz identidad en la primera posición y lo que les quede es la inversa. ¿Sí? También se puede, pero pues es un poco más tardado y un poquito más complicado, ¿no? Porque estamos trabajando con variables, con la S. Entonces, ya con la adjunta y el determinante ya tenemos esta matriz inversa. Entonces, la matriz inversa va a ser igual a la adjunta sobre el determinante. Entonces, regresando a lo que estábamos calculando, era y de s. Entonces teníamos y de s que era igual a el vector c, que era 1, 0, 0. Y después teníamos la matriz inversa. ¿Sí? Esta SI menos A inversa. Entonces ya tenemos la inversa, entonces lo vamos a escribirlo. Entonces, la matriz inversa dijimos que es la adjunta entre el determinante. Podemos hacerlo elemento a elemento. Es decir, escribir, por ejemplo, S cuadrada sobre el determinante. Y luego S sobre el determinante. 1 sobre el determinante. Y así con cada uno de los elementos. Pero pues se hace una matriz mucho más grande, no más complicada, porque todo no es lo mismo, pero al menos para estarlo escribiendo y estar haciendo las operaciones, pues luce un poco más complicada. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer eso y lo vamos a escribir o a dejar expresado la adjunta sobre el determinante, escribiendo el 1 sobre el determinante, que es S cúbica más 2S cuadrada más 3S
más 4 por la matriz adjunta. Sí, de todos modos, dejamos expresado un producto. Entonces, como es un producto por una matriz, sería ese cociente 1 sobre el determinante por cada uno de los elementos. Entonces, al final es lo mismo. Es como si tuviéramos la matriz con todos los cocientes que decíamos hace un momento. Pero pues está más rápido escribirla así. Entonces, ahí está SI menos A inversa. Y luego esto multiplicaba a B, el vector B. Y déjenme ver cómo lo veo. Será 5, 6 y 7. Y luego teníamos más D. D es 0, entonces lo vamos a dejar ahorita, pero pues lo podemos quitar, ¿no? Al final solamente estamos sumando un 0. Y todo esto está multiplicando a la entrada U. Entonces, es donde nos quedamos la clase pasada, pero ya escribimos la matriz inversa. ¿Sí? Entonces, ya solo hay que hacer los productos. Ese 1 sobre el determinante, pues como va a estar multiplicando a lo que sea que nos quede en el producto, incluso podemos sacarlo, ¿no? Poner igual ese 1 sobre el determinante y ya dejar todos los productos. Si es que, pues, a lo mejor nos incomoda tenerlo ahí, ¿no? Pero si no, pues ahí lo dejamos y vamos haciendo los productos. De todos modos, es como si lo tuviéramos aparte, ¿no? Si lo pasáramos todo esto acá del otro lado. ¿Sí? E igual a eso y ya el producto de el vector, la matriz y el otro vector. ¿Sí? Entonces tenemos un producto de el vector 1, 0, 0, la matriz y el vector 5, 6 y 7. Entonces,
vamos a hacer esta multiplicación. Podemos hacer la multiplicación de los dos primeros elementos, el vector y la matriz, o de los dos últimos, la matriz y el vector 5, 6 y 7, y luego con el que nos resta. Cualquiera de esas dos formas. Mientras los realicemos en orden, ¿no? O tomemos matrices o vectores que están acomodados en forma consecutiva. ¿Sí? El primer vector, 1, 0, 0 por la matriz, primero, y luego lo multiplicamos por 5, 6 y 7, o la matriz por el vector 5, 6 y 7, y luego lo que nos reste, pues ya, la multiplicación con 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, mientras sean consecutivos, podemos empezar por las dos primeras o las dos últimas. Entonces, hay que ver pues cuál operación nos facilita más las operaciones. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos la matriz por el vector 5, 6 y 7, ¿qué nos va a resultar? No que hagan las operaciones, solo que nos quedaría. Nos quedaría una matriz, un vector. Queda un vector. Estaría un poquito complicado o largo. Mejor empezamos por el de 1, 0, 0, ¿no? Mejor con 1, 0, 0, porque como ya tenemos ceros, pues nos facilitan más las operaciones. Al final de todo nos vamos a multiplicar por el vector 5, 6 y 7, pero ya vamos a multiplicar algo mucho más simple. Entonces, hay que tratar de simplificar o de realizar las operaciones que nos simplifiquen más el trabajo. Los dos procesos nos van a dar lo mismo, pero pues con uno vamos a tener más operaciones. Y tener más operaciones nos puede llevar a que tengamos errores. Entonces, si empezamos con el vector 1, 0, 0, por tener ceros, nos va a simplificar mucho las operaciones. Entonces, tenemos 1 sobre el determinante. ¿Qué nos queda de multiplicar 1, 0, 0 por la matriz? Nos queda un vector. ¿Qué tipo de vector? Renglón, columna o una matriz. Renglón. Okay, un vector renglón. ¿Y qué elementos tiene? ¿Cómo se realiza la multiplicación entre matrices? Fila por columna, ¿no? Renglón por columna. Entonces, nada más tenemos un renglón, entonces hay que multiplicar ese renglón por cada una de las columnas.
Es ese renglón por la primera columna que nos da. Es multiplicación elemento a elemento, pero renglón por columna, que nos daría S cuadrada. S cuadrada. Y luego ese mismo renglón, 1, 0, 0, pero ahora por la segunda columna, S y ya puede ser el último 1. S y 1. Entonces ya nos quedó un solo vector y está muy, muy simple, ¿no? Por esos ceros que tendríamos. Y luego, esa es la multiplicación de 1, 0, 0 por la matriz. Ahora nos falta multiplicar por el vector 5, 6 y 7. Y todo esto por UDS. Pues el del más 0 ya no lo puse porque de todos modos es 0. Entonces, Y de S Y de S es igual a 1 sobre el determinante y nos queda hacer la multiplicación de esos dos vectores. ¿Sí? Tenemos un solo renglón, una sola columna, entonces hacemos la multiplicación elemento a elemento. ¿Qué nos queda? 5 cuadrada. Sería ¿Cómo? Perdón. Es 5S cuadrada más 6S más 7. Y 5S cuadrada más 6S más 7. Todo esto multiplica UDS, pero como ya tenemos puros productos, ya lo podemos hacer. Entonces, nos queda finalmente eso. Si lo reescribimos, nos queda que Y de S es igual a 5S cuadrada más 6S más 7 sobre S cúbica más 2S cuadrada más 3S más 4 por UDS. Eso es lo que finalmente nos queda. Ahora, si nosotros queremos escribir la función de transferencia, pues simplemente despejamos para encontrar la relación salida-entrada. Entonces, la función de transferencia sería la relación salida-entrada Y de S sobre UDS. Y pues eso sería igual al cociente que nos quedó. Lo único que hicimos fue pasar la UDS del otro lado, dividiendo. Pues la función de transferencia es 5S cuadrada más 6S más 7.
sobre S cúbica más 2S cuadrada más 3S más 4. ¿Sí? Entonces, esa es la función de transferencia que corresponde al sistema que teníamos originalmente, pero representado en espacio de estados. Entonces, la ecuación para pasar esta función de transferencia pues es siempre la misma, ¿no? Necesitamos las matrices que aparecen en la representación. La matriz A, B, C y D. En realidad son operaciones sencillas porque la mayoría de los elementos que están aquí en esta ecuación pues son vectores. Entonces, por esa parte no hay mucho problema. A lo mejor lo que es un poco más tardado sería calcular la matriz inversa. ¿Sí? Pero, pues, vean que para este tipo de matriz pues nos quedaron determinantes muy sencillos, ¿no? Determinantes de 2 por 2, que eran los que teníamos que calcular para encontrar la matriz de cofactores. Entonces, a menos que tengamos sistemas mucho más grandes, de un orden mucho mayor, pues a lo mejor ya sería un poco más tardado la matriz inversa. Porque nos quedarían determinantes de 3 por 3, por ejemplo, si fuera de cuarto orden. Pero pues no vamos a ver sistemas así. Segundo orden, tercer orden, son las mismas, el mismo tipo de operaciones, solo en la matriz inversa. Nada más no olvidar el procedimiento, calcular los menores, agregamos signos, tenemos matriz de cofactores, transponemos y tenemos la matriz adjunta y calculamos el determinante, por más fácil desde la matriz de cofactores, pero si quieren utilizar algún otro método, pues también se puede hacer. Maestra, ¿Mande? tengo una duda. Uh-huh. Para el determinante, ¿es a partir de la matriz de cofactores? De cofactores. Uh-huh. Es que creo que utilizamos en el ejemplo la adjunta. O sea, ya transpuesta. ¿Hace cuánto que borré eso? No se crea, creo que ya entendí. ¿Es columna por columna? Es el elemento original que tenemos en la matriz por su cofactor. O sea, tomamos... Bueno, voy a borrar esto. Es que regresarme hasta donde estaba eso no va a tardar. Pero... no sé, teníamos... SI menos A. Esta matriz quedaba, creo que era S más 2, S y S. ¿Y los otros elementos qué eran? Creo que ya lo entendí. Si quiere... Sí, me confundí, disculpe. ¿Seguro? Sí. Okay. Bueno, si los elementos tenemos la matriz y su matriz de cofactores. Entonces podemos tomar cualquier renglón o cualquier columna, pero lo que hay que hacer es multiplicar, no sé, por ejemplo, tomamos la última columna, ¿no? Tomamos esos elementos que hay en esta columna y sus cofactores. Entonces hacemos la multiplicación. Este elemento por este elemento más el segundo elemento por su cofactor más el tercer elemento por su cofactor. Esa era la operación que debimos de haber hecho.
¿Sí le hicimos así? Sí. Ok. Entonces, sí tomamos también los elementos originales. Un renglón, una columna de la matriz original por su respectivo cofactor. ¿Hay alguna otra duda con el cálculo de la función de transferencia? ¿No? Oigan, ahora no grabé la clase y no me dijeron nada. Bueno, entonces ya sabemos pasar de un sistema que está representado por una ecuación diferencial o por una función de transferencia a una representación matricial en espacio de estados, ya sea directamente obteniendo las ecuaciones para cada una de las variables de estado o con las formas canónicas. Y también sabemos ahora regresar de una representación en espacio de estados a una función de transferencia. Entonces, ya sabemos pasar entre los dos tipos de representaciones. Entonces, ya nada más para terminar con este tema. Este es el ejemplo que hicimos. Vamos a comentar esto último, que tiene que ver también con lo que ya saben de álgebra de matrices. Entonces vamos a recordar lo que son los valores propios de una matriz. Entonces vamos a considerar que tenemos una matriz A. Entonces a esta matriz A nosotros le efectuamos la operación lambda I menos A y la igualamos a 0. Es lo que nosotros obtenemos al calcular este determinante, lambda I menos A, lo conocemos como ecuación característica. Y esa ecuación característica pues tiene raíces. Esas raíces son los valores propios de la matriz A. Entonces, ahora si nosotros como matriz A tomamos la matriz A de la representación en espacio de estados, la matriz de estado, y efectuamos esta misma operación, lambda I menos A, pues también vamos a encontrar una ecuación característica. En específico, pues nosotros no utilizamos lambda I menos A, utilizamos S I menos A, que es la matriz con la que empezamos el día de hoy, S I menos A. Entonces, al resolver este determinante de S I menos A, el puro determinante, lo que obtenemos es la ecuación característica. ¿Qué es lo que obtuvimos ahorita en el ejercicio como el denominador? Es lo que nos quedó de 1 sobre el determinante. Entonces, ya lo vimos en el ejercicio de ahorita, que esto de aquí, el determinante de S I menos A, nos queda en el denominador. Y eso hace que eso sea el polinomio característico o la ecuación característica si le igualamos a 0. Entonces, las raíces de esa ecuación característica, que si pensamos en álgebra simplemente, pues les llamamos valores propios, pero nosotros, como estamos en el plano S, estamos en control, pues les llamamos los polos. ¿Sí? Entonces, calculando esta ecuación característica, podemos encontrar los polos. Si es que no nos interesa encontrar toda la función de transferencia.
Y tal vez no sea lo que buscamos. No necesitamos la función de transferencia, lo único que necesitamos es conocer la ubicación de los polos. ¿Sí? O conocer qué tipo de polos tenemos. Entonces, no es necesario que hagamos todo lo que hicimos ahorita calculando la función de transferencia. Solo obtenemos el determinante de SI menos A. ¿Sí? Eso nos va a dar una ecuación. Las raíces de esa ecuación serían los valores propios o los polos del sistema. ¿Sí? Entonces, es únicamente con el determinante de SI menos A. Y ya pensando en el ejemplo que hicimos ahorita, pues vimos que justamente eso, el determinante fue lo que nos quedó en el denominador de la función de transferencia. Entonces, así podemos ver únicamente los polos sin ver o sin calcular toda la función de transferencia. Entonces, con eso terminamos este tema de representación en el espacio de estados. ¿Sí? Entonces, hasta aquí pues ya podemos pasar entre ambas representaciones, de Laplace y de espacio de estados. Entonces, con eso terminamos este tema. De este tema les voy a mandar una pequeña tarea. Yo creo que está rápida, pero de todos modos les mando la tarea para que practiquen un poquito. Y después de este tema tenemos, ahora que ya sabemos representar nuestro sistema, tenemos la solución de las ecuaciones de estado. ¿Sí? Entonces, ya que sabemos representar nuestro sistema en espacio de estados, ahora, ¿cómo encontramos la solución? ¿Cómo encontramos la salida que tendría ese sistema? Ese sistema representado en espacio de estados. Si pensamos en funciones de transferencia, pues la ecuación que obtenemos es y de s sobre u de s igual a algún cociente. Entonces, si nosotros queremos la solución de esa ecuación, de esa función de transferencia, lo que hacemos es aplicarle la transformada inversa, despejar primero y de s, aplicar la transformada inversa y obtener y de t. ¿Sí? Y de t sería la solución de ese sistema, dado por una función de transferencia. Ahora lo que queremos es encontrar también la salida, la respuesta, pero a partir de una representación en espacio de estados. Entonces la salida sigue siendo y acá. Entonces queremos encontrar esa y como una función en el tiempo, ya no como una representación en espacio de estados. Solo queremos la solución. Entonces, para ver cómo haríamos esto, vamos a considerar el caso más simple primero, que es el caso escalar. Es decir, aquí no tenemos matrices A, B, C y D. Solamente tenemos escalares A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, con este caso vamos a ver cómo se resolvería y solamente pasamos la solución que obtenemos para el caso escalar, para cuando no tenemos matrices, a una solución matricial. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar la ecuación de estado, que era x punto igual a x de t más b u de t. ¿Sí? Nuevamente es el caso escalar. Estos a y b son escalares y estas son solamente funciones, es una función. Ya no tenemos vectores y matrices en esta ecuación. Entonces, nuestra respuesta en el tiempo, pues regularmente la podemos dividir en dos, igual que como vieron en su curso de control 1. La respuesta homogénea o la parte de la respuesta homogénea y la no homogénea o la forzada. Entonces, primero vamos a ver el caso homogéneo.
El caso homogéneo es donde tenemos una entrada igual a 0 o no tenemos una señal de entrada. Y sabemos que si lo simulamos, pues tenemos que ponerle una entrada, pero con valor 0. Pero pues se trata de eso, de que nada esté alimentando a nuestro sistema. Y si no tenemos una entrada a nuestro sistema, entonces esta ecuación pues se va a simplificar. Si no tenemos esta U de t, si no está alimentado el sistema, entonces todo esto se hace 0 y la ecuación solamente nos queda con esto. X punto es igual a X de t. ¿Sí? Entonces, ese es el caso homogéneo. No tenemos una señal de entrada. Entonces, una de las soluciones que le podemos dar a esta ecuación, que ya es muy simple, solamente tenemos x de t y x punto, es definir la función x de t como una serie. ¿Sí? Y tenemos esta serie de x. Es b0 más b1 y b2, coeficientes, multiplicados por t a diferentes potencias, desde t a la 0 hasta algún otro valor de t, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tenemos representado hasta acá, pero pues esto llegaría hasta n. Entonces tenemos coeficientes multiplicados por estos t, ¿no? Esto tiene la forma de una serie de potencias, ¿sí? Pero también es otro tipo de serie, o podría ser otro tipo de serie dependiendo de algunas otras características de sus elementos, ¿no? Pero así como está, de forma general, con todos estos términos, comenzando desde la variable t, una potencia 0 hasta una potencia n y todos los coeficientes, pues la podremos asociar a una serie de potencias. ¿Sí? Y luego, si definimos esa señal de entrada, esa señal x de t como esta serie y obtenemos su derivada, es decir, esta x punto, nos quedaría esto de aquí. La derivada de cada uno de estos elementos. De b0, pues como es una constante, es 0, b1 por t, es la derivada con respecto a t, entonces nos queda b1 nada más, b2 por t cuadrada, nuevamente la derivada respecto a t, entonces es 2b2 por t. ¿Sí? Y así con todos los elementos. Entonces nos va a quedar una derivada con esta forma, al menos los primeros elementos. Y sabemos que el orden pues va a decrecer en esta derivada. Entonces, esta es una solución que le podemos dar a esta ecuación. Entonces, ya tenemos la solución que es la señal x de t y tenemos su derivada. Entonces, esta ecuación la podemos reescribir con estas señales x de t y x punto de t. Si las reescribimos, por lo que dijimos que nos daba x punto y x de t, nos queda esto de aquí. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos del lado izquierdo es x punto, y luego eso era igual a por x, y que dijimos que era esta serie. ¿Sí? Entonces, nuevamente estamos definiendo esta ecuación con una serie de potencias. ¿Sí? Entonces, esta ecuación nos queda así de forma tan simplificada porque estamos en el caso homogéneo, es decir, cuando nuestro sistema no tiene ninguna señal de entrada, no está siendo alimentado por alguna señal. Entonces, obtenemos esta ecuación. Y como es simplemente una igualdad entre dos funciones, nada más que una está multiplicada por otro escalar, pues podemos ver cómo necesitan ser esos coeficientes para que se cumpla esa igualdad. Tenemos una igualdad entre dos funciones, ¿sí? Entre dos series que están en términos de t. Pues para que sean iguales, cada uno de los coeficientes de la t o del mismo orden de t en ambos lados de la igualdad deben de ser iguales. Entonces, el término independiente
de este lado de la igualdad debe de ser igual al término independiente del otro lado de la igualdad. Y luego el coeficiente de t de este lado debe de ser igual al coeficiente de t de este otro lado, que es este B1, pero por A. Y así con todas las demás potencias de t. Como son solamente esas dos funciones y estamos diciendo que son iguales, entonces estos coeficientes deben de ser iguales, ¿sí? Para que se cumpla esta igualdad. Entonces decíamos, términos independientes deben de ser iguales. B1 debe de ser igual a A por B0, que es esta primera relación que tenemos aquí. Y luego los coeficientes de t también deben de ser iguales, que es 2B2, ¿sí? Y debe de ser igual a este B1 por A, que es esta segunda relación. ¿Sí? Ahora, para esta segunda relación podemos utilizar la primera que habíamos definido. Ya habíamos definido cuánto es B1. ¿Sí? Entonces, sustituimos aquí cuánto es B1. B1 es A B0. Por esta A que ya teníamos, entonces nos queda A cuadrada por B0. ¿Sí? Y luego seguimos con el siguiente orden de t. ¿Sí? Aquí tendríamos 3b3 por t cúbica, ¿no? Entonces el coeficiente es 3b3, que es lo que tenemos aquí, y es igual a, t cuadrada, y es igual a este b2 por a, que es este que tenemos aquí. Entonces nuevamente tenemos esta relación con los coeficientes de t cuadrada de los dos lados de la igualdad. Y ahora tenemos aquí que depende del valor de B2, pero B2 nuevamente ya se definió en la ecuación pasada. Tenemos 2B2 es igual a A cuadrada por B0. Entonces despejamos B2, simplemente pasamos este 2 dividiendo, nos queda A cuadrada B0 sobre 2 y lo sustituimos aquí en esta relación. ¿Sí? Entonces nos queda A por el A cuadrada, ya es A cúbica, dividido por el 2 y todo esto por B0. ¿Sí? Y así podríamos seguir con todos los otros coeficientes. Acá tendríamos para T cúbica 4B4. ¿Sí? Y acá tendríamos el A por el B3 para t cúbica de los dos lados. Los igualamos y volvemos a hacer la sustitución. Si ya tenemos cuánto es B3 en esta ecuación, pues lo sustituimos en la siguiente. ¿Sí? De forma que todas las relaciones nos queden en términos de un solo coeficiente B0. ¿Sí? Entonces todos los coeficientes B1, B2, B3 los podemos expresar en términos de B0 y de esta constante A, pero con B0 únicamente. Entonces, la función que habíamos dicho originalmente era esta x de t, ¿sí? Que depende de B0, B1, B2 y todas las demás Bs que tenemos aquí nuevamente, la podemos reescribir, pero ahora estos B0, bueno, este quedaría igual, pero este B1, B2, B3, reescribirlos con estas relaciones que nosotros obtuvimos aquí. B1 a cuánto es igual, B2 a cuánto es igual, B3 a cuánto es igual. Y entonces B0 se queda igual, ¿no? Y luego B1 dijimos que es A por B0. Entonces acá tenemos A por B0. Y eso multiplica T. Y luego tenemos B2. ¿Sí? B2 de esta relación dijimos que es A cuadrada B0 sobre 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A cuadrada B0 sobre 2. Y luego tenemos B3. B3, si lo despejamos de aquí, nos queda A cúbica B0 sobre 3 por 2, que es esto que tenemos aquí. A cúbica B0
por 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1, ¿no? Entonces nos da ese 3 por 2. Entonces únicamente estamos sustituyendo lo que encontramos en estas relaciones para los coeficientes de 1, de 2, de 3 y todos los otros coeficientes. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esta ecuación que nosotros definimos para x de t en términos únicamente de el B0 y esta A. Y luego, además, pues podemos definir qué es esta B0. Si nosotros, lo vemos desde aquí, si nosotros aquí encontramos qué valor tendría esta ecuación para cuando t es igual a 0, una condición inicial para t igual a 0, tendríamos que sustituir aquí en todas las t's 0. Entonces, estamos viendo qué valor tendría esta función para t igual a 0. Entonces, todos estos términos, como dependen de t o van multiplicados por t, se van a hacer 0. Y solo nos va a quedar este B0. Y entonces podemos definir esta condición inicial o este x de 0 igual a B0. Entonces, este B0 es el que aparece en toda esta ecuación. Pero ya dijimos que es lo mismo que si evaluamos la función en un tiempo igual a 0. Entonces lo podemos dejar expresado ahora no como este B0, sino como a la condición inicial x0. ¿Sí? El valor que tiene la función, pero en un tiempo igual a 0. Entonces todos estos B0 los cambiamos por x0. Y aquí está expresado, pero factorizado. Entonces esto es por 1, 1 por x0. Aquí nos queda nada más a por t, a cuadrada sobre el 2 factorial por el t cuadrado y así con todos los demás elementos. Entonces, al final podemos llegar a esta ecuación, que en realidad es la misma ecuación que expresamos hace un momento, como una serie de potencias, pero utilizando esta ecuación de aquí, que es la ecuación de la representación en espacio en estados. Entonces, ya tenemos esta nueva ecuación que obtenemos como solución de esta ecuación en espacio en estados. Y esta ecuación, además, es una función que nosotros pues ya debemos de conocer, ¿no? ¿Qué función es esa? ¿Qué función o a qué función corresponde esta parte de aquí? ¿Qué función representamos por medio de esta serie? ¿Se acuerdan? ¿No? Esta es la serie que representa a una función exponencial. ¿Sí? Entonces, esto es la función exponencial, pero dada por una serie. Entonces, la solución de la ecuación x de t es igual a una exponencial por este x de 0. Entonces, en el exponencial lo que debe de aparecer pues es la variable sobre la cual está escrita la serie, que es t, y este coeficiente de aquí. Entonces, x de t es igual al exponencial elevado a la a por t por la condición inicial x de 0.
Entonces, esta es la solución a esta ecuación, pero ya he expresado en términos de una función exponencial y de una condición inicial. ¿Sí? Entonces, nada más suponemos al principio que tenemos una señal de este tipo. Es una serie de potencias, pero esa serie de potencias depende de que sean estos V1, V2, V3 y cómo estén las otras variables. No es una serie de potencias, cualquier serie de potencias, muchas funciones, sí, las podemos expresar como series de potencias. Entonces, esta es una serie en general. Sustituimos eso aquí, su derivada, resolvemos y obtenemos una función exponencial. Entonces, para el caso escalar y homogéneo, es decir, donde no tenemos una señal de entrada, obtenemos esta solución. Ahora, eso es para el caso escalar. Dijimos, no tenemos matrices ni vectores, pero podemos pasar esta solución que encontramos para el caso escalar de manera muy directa a el caso matricial. Solamente cambiando esta función por un vector de funciones, por este x de t, pero que es un vector. Esta a, que es un escalar, por una matriz A, la matriz de la representación en espacio de estados, y esta condición inicial x0 por un vector de condiciones iniciales. Entonces, ya tenemos ahora, nada más pasando la solución en el caso escalar, de forma directa a la solución en el caso matricial, para una representación en espacio de estados matricial. Y esto que tenemos aquí, que es la función exponencial, pero elevado a una matriz, a la matriz A por la variable t, se conoce como la matriz exponencial. En realidad es una matriz donde tenemos el exponencial de cada uno de los elementos, pero de forma así para toda la matriz se le conoce como matriz exponencial. Y esta matriz exponencial pues tiene varias propiedades que están en esta parte de aquí. Entonces, la primera pues es que viene de una serie, como esta de aquí. Nada más que aquí pues ya la tenemos definida en términos de la matriz. La derivada de esta matriz exponencial es la matriz A por el mismo exponencial. Luego, estas pues son propiedades de las exponenciales. El exponencial elevado a una suma de potencias pues es igual al producto de exponenciales. Y luego el producto de exponenciales elevados a potencias con signos negativos pues nos dan un 1 si fuera escalar. Como son matriciales, como son matrices, nos dan una identidad. Esta pues también son propiedades del exponencial y de las matrices. ¿No? Tenemos un exponencial igual a una suma, pero ahora de matrices, por la misma variable. Entonces, esto lo podemos separar igual como un producto de exponenciales, cada uno elevado a cada una de las matrices, pero esto sería siempre que el producto de estas matrices sea conmutativo. ¿Sí? Solo si A por B es igual a B por A. Si no se cumple esto, que este producto sea conmutativo, pues entonces no podemos expresar esto de aquí. Las matrices por sí, como regla, pues no son conmutativas, ¿no? Algunas podría darnos que el producto sea conmutativo, pero solo algunas. De hecho, por regla decimos que el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, si es que tuviéramos algunas que sí lo son, se puede aplicar esta propiedad. Entonces, esas son las propiedades generales de la matriz exponencial. Lo que sigue es ver la solución, pero para el caso no homogéneo o la solución forzada, que es cuando sí tenemos una señal de entrada.
pero no vamos a tener condiciones iniciales. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. La próxima clase vemos la solución para el caso no homogéneo y luego hacemos algunos ejemplos de cómo obtener esta solución. ¿Sí? Entonces, más tarde les envío la tarea del tema que acabamos de terminar y pues nos vemos el martes para continuar con esto de ahorita. ¿Hay alguna duda o comentario hasta aquí? No, maestro. Bueno, entonces, déjenme paso lista. Y en un rato más, en la tarde que termine clases, les mando la tarea. No, traten de hacerla con tiempo, no está difícil y está rápida de hacer. Muy bien, entonces paso lista, si gustan se pueden ir desconectando. Leonardo González. Presente, maestra. Gerardo Andrés. Presente, maestra. Alan Uriel. Presente, maestra. Paloma Guadalupe. Francisco Javier. Presente, maestra. Anaí Berenice. Presente, maestra. Marco Antonio. Yaneli. Maestra, presente. Presente. Diego Velázquez. Presente. Guadalupe. Presente. Uriel Adolfo. Presente. Enrique. Presente. Ulises. Presente. Loreta. Presente. Genaro. Presente, maestra. Jesús Antonio. Jesús. Presente, maestra. Ana Sofía. Juan Francisco. Presente, maestra. Presente. Carla. Lorena. Presente. José Humberto. Presente. Ricardo. Elías. Presente. José Rosario. Presente. Marco Ángel. Presente. Jorge Luis. Juan Bernardo. Presente, maestra. Juan Uriel. José Miguel. Presente, maestra. Eric. Presente. Jessica Guadalupe. Mario César. Presente, maestra. Julio Ángel. Presente, maestra. Gerardo. Eduardo. Presente, maestra. Y Eduardo Cervantes. Presente, maestra. José Vladimir. Presente. Muy bien, chicos. Entonces, más tarde les mando la tarea. Que estén muy bien, cuídense. Bonito fin. Maestra, Maestra, igual. a mí sí me alcanzó a poner presente. Bueno, asistencia. Sí, sí te puse asistencia. Ah, ok, sale pues, hasta luego. Hasta luego.